Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 41. Chapter 41. There areas many truths as there are standpoints. Capítulo 41. Hay tantas verdades como puntos de vista. Tarde en la noche. Los miembros de Night Raid estaban discutiendo la información que habían reunido sobre Kobayashi. Bajo la mirada de todos, Sheel, aturdido, pensó durante un largo rato antes de decir finalmente: le gusta leer libros de historia. No sé si eso cuenta como información útil. Esa es muy buena información. Lo hiciste bien, Sheel. Nagenda asintió y luego miró a Bulat. He oído que hoy tuviste un buen y largo combate con él. ¿Qué te pareció? Es increíble. Y muy talentoso. Bulat lo elogió mucho y dijo con entusiasmo. Aunque aún no tiene experiencia, aprende increíblemente rápido. Necesita con urgencia un entrenamiento adecuado. Ah, ¿sí? ¿También tiene talento para el combate? Esto fue una sorpresa para Nagenda. El poder de combate de un Teigu es evidente. La única debilidad de un Teigu humanoide probablemente sea su amo. Si el propio Kobayashi también fuera fuerte, la combinación no sería tan simple como 1 más 1 igual 2. Información muy útil. Cuento contigo para que lo entrenes más en el futuro, Bulat. Sí. Lo entrenaré bien. Uno solo podía esperar que estuviera hablando de combate y no de otras cosas. Lubok, mejor saltémonos tu visita. Oye. No me menosprecies. Lubok inmediatamente se puso ansioso. Nagenda dijo, desconcertado. Pero escuché que después de que Leone te dio una lección, no pasaste mucho tiempo con él. Pero aún así descubrí muchas cosas, ¿de acuerdo? Lubok hizo una pausa, ordenó sus pensamientos y dijo: debería ser una persona que se toma muy en serio las promesas. Sin duda cumplirá lo que promete. Pero es un poco inflexible y rara vez rechaza nuestras peticiones, ni siquiera las más irrazonables. Además, es neutral bueno. No está a favor ni en contra del orden y actúa solo según su propia conciencia. Para convencerlo, deberíamos poder guiarlo eficazmente apelando a esa conciencia. Oh. XN. Al escuchar el informe de Lubok, los miembros de Night Raid no pudieron evitar aplaudir. Como se esperaba de Lubok, muy confiable. HMPH, por supuesto. El elogiado Lubok se limpió la nariz con orgullo, mientras miraba al mismo tiempo a Nagenda en el asiento principal. Quería elogios de la persona que le gustaba. Nagenda no lo decepcionó y lo elogió con un bien hecho, Lubok. Jejeje. Lubok reveló la sonrisa orgullosa pero tímida de un niño pequeño. Próximo, yo. Leone levantó su mano derecha en alto y con un rostro muy serio, como si hubiera descubierto un gran secreto, dijo: Kobayashi puede contener muy bien el licor. No soy rival para él. ¿Qué tipo de información es esa? Hay muy poca gente que pueda beber más que yo. ¿No es un gran secreto? ¿Cómo podría ser? Nagenda suspiró y se dio una palmada en la frente. No debería haber tenido expectativas sobre Leone. Lubok, aunque no siempre serio, a veces podía dar alguna sorpresa. Leone, en cambio, estaba allí solo para causar problemas. Próximo. Escúchame, jefe. Le compré un montón de ropa nueva y ni se inmuta. ¿No crees que está siendo irrazonable? Mine, que llevaba todo el día guardándose sus quejas, por fin pudo quejarse. Se desahogó con Nagenda sobre lo mal que estaba Kobayashi, todo porque él había menospreciado la ropa que le había comprado. Sus quejas irracionales le causaron dolor de cabeza a Nagenda. Entonces, la gran cantidad de fondos que solicitaste fue para satisfacer tu propia adicción a las compras mientras accidentalmente comprabas algo de ropa para Kobayashi. Bueno, no es como si pudiera eliminarlo. Mine se defendió en voz baja. Por desgracia, Nagenda conocía bien su personalidad y no escuchó sus excusas. Decidió en el acto que le descontarían la mitad de su paga de cada misión como compensación por el dinero gastado, lo que solo agravó el resentimiento de Mine hacia Kobayashi. Finalmente. Akame, ¿qué opinas de Kobayashi? Es increíble atrapando peces. Kobayashi es un pez increíble. Con solo tocar un silbato, los peces saltan a la orilla en bancos. Si aprendiera ese truco, nunca más tendría que preocuparme por no poder pescar. Así que, jefe, no podemos dejarlo ir. El brillo de un amante de la comida brilló en los ojos de Akame. Nagenda se frotó las sienes.
Había pensado que Akame podría serle útil para conquistar a Kobayashi, pero no había sido él quien la había conquistado. Pero para poder comprender la debilidad de Akame, ese hombre tiene algunas habilidades. Achú. Kobayashi dejó escapar un fuerte estornudo. ¿Aqua y los demás hablan de mí? ¿O hace un poco de frío en la cima de la montaña esta noche? En ese momento, Kobayashi estaba en la colina detrás de la base. Como Nagenda había dicho que tenía información importante que discutir, y como él no se había unido a Airraid, no podía participar. No le quedó más remedio que dar un paseo por la colina trasera. Justo cuando llegó al costado de un acantilado, vio dos montones de piedras con un ramo de flores colocado sobre ellas. Estas son las tumbas de mis amigos de la infancia, Ieyasu y Sayo. Una voz algo triste vino detrás de él. Tatsumi se acercó lentamente, se detuvo junto a Kobayashi y comenzó a hablar. Los tres fuimos separados por bandidos camino a la capital. Para cuando los encontré, ya habían sido encarcelados y torturados por un noble inmundo hasta quedar irreconocibles, y murieron humillados. Al principio, solo queríamos ganar dinero para salvar nuestra aldea. ¿Por qué terminó así? La ira y la tristeza que resonaban en su voz eran extremadamente contagiosas. Kobayashi le dio una palmadita en el hombro y lo consoló. No es tu culpa. Es culpa de la capital. Así que lo he decidido. Voy a ser un asesino. Voy a eliminar a todos los parásitos de la capital. Voy a derrotar a la raíz de todo esto, al corrupto primer ministro. ¿Qué te parece? Con un ideal tan noble, ¿no quieres unirte a nosotros, señor Kobayashi? Tatsumi estaba lleno de pasión y su aura era muy fuerte. La mano de Kobayashi se detuvo. ¿Qué? ¿También estás aquí para convencerme? Pensé que no aparecías porque no ibas a involucrarte. Al principio no quería porque no quiero obligar a nadie. Entonces, pero el jefe, el hermano mayor, la hermana mayor Leone, Akame, e incluso Sheele y Mine tienen grandes expectativas en ti. Así que pensé en intentarlo y ver si puedo convencerte de que te unas a nosotros. Convertirse en un asesino, Kobayashi miró la luna brillante y dejó escapar un suspiro ambiguo. Después de un momento, Kobayashi de repente preguntó. Tatsumi, ¿te consideras un asesino? Creo que sí. Después de completar muchas misiones con Night Raid y matar a tanta gente, Tatsumi sintió que ahora debería ser un asesino. Es justo. ¿Has visto sangre, después de todo? Kobayashi de repente giró la cabeza, lo miró directamente a los ojos y dijo. Pero, Tatsumi, no puedes salvar al imperio siendo un asesino. ¿Eh? Tatsumi, tu objetivo final es derrotar al primer ministro, ¿verdad? Pero eso es solo el principio. ¿Has pensado en lo que sucederá después? Sin el primer ministro, el orden existente colapsaría y el país caería en el caos. Además, debido a los largos años de poder y opresión del imperio, otros países llevan mucho tiempo deseando alzarse. Sin el primer ministro, sin duda iniciarían una guerra. Con preocupaciones internas y amenazas externas, y el humo de la guerra elevándose desde todas direcciones, ¿quién salvaría entonces a los inocentes plebeyos? Aunque el imperio es la única superpotencia del mundo, el reino occidental aún podría rivalizar con él. Y las islas del sur y la tundra del norte, aunque relativamente rezagadas, siguen siendo fuerzas a tener en cuenta. Si el imperio muestra debilidad, sin duda se aprovechará del caos. Tatsumi, sin embargo, dijo. ¿Qué pasa con el ejército revolucionario? Mientras eliminemos al primer ministro, el ejército revolucionario estabilizará el país, ¿verdad? ¿Y quién puede garantizar que los del ejército revolucionario son los buenos? ¿Eh? Los humanos somos criaturas verdaderamente simples. Cuando estamos de acuerdo con algo, inconscientemente criticamos lo contrario. De igual manera, cuando criticamos algo, inconscientemente coincidimos con lo contrario. Hay tantas verdades en el mundo como puntos de vista. La aspiración de Night Raid es eliminar el mal, pero el ejército revolucionario podría ser simplemente un grupo de invasores que actúan bajo un falso pretexto. Y esa es la verdad por la que me niego a unirme a Night Raid. Fin del capítulo. Cruzamos la meta de las 300 piedras de poder y como prometimos aquí el capítulo extra. Próximo objetivo. 400 piedras de poder, buena suerte, chicos. Cada 100 piedras de poder igual 1 capítulo extra. Comentarios 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 42. Chapter 42. Shedare Siuto Touch, Pater Pounce is the Ugly. Capítulo 42. Ella te reta a tocarla, pero su ataque es mortal. Después de que Kobayashi reveló sus verdaderas razones, pensó que Tatsumi se lo diría a Nagenda, pero no fue controlado ni asesinado.
Todo continuó como de costumbre. Era solo que Tatsumi parecía un poco ausente, siempre distraído como si estuviera pensando en algo. En el campo de entrenamiento. Oye, Kobayashi, soy tu compañero de entrenamiento por hoy. Leone se paró frente a Kobayashi, estirando con fuerza los brazos y las piernas, con aspecto de estar lista para una pelea. Considerando la pelea que estaba a punto de estallar, a sus ojos, no era diferente de una pelea. Disculpe, ¿puedo solicitar un compañero diferente? Kobayashi no ocultó la expresión de disgusto en su rostro. Leone dijo disgustado. ¿Qué? ¿Estás decepcionado de que sea tu compañero de entrenamiento? ¿Cómo es posible? Es que siento que mi compatibilidad con Bulat es mejor. Kobayashi, a veces realmente no estás bien de la cabeza. Leone ya empezaba a sospechar que, al igual que Bulat, él era hombre y su preferencia también era masculina. Pero desafortunadamente, Bulat tiene que entrenar especialmente a Tatsumi hoy, así que me pidió que fuera su compañero de entrenamiento. En realidad te ofreciste como voluntario, ¿no? Kobayashi replicó mientras miraba al otro lado del campo de entrenamiento, donde Bulat y Tatsumi se encontraban en medio de un intenso enfrentamiento, con el aire cargado de excitantes hormonas masculinas. Siendo sincero, le dio un poco de envidia. Pero probablemente fue porque Bulat había notado que algo andaba mal con Tatsumi, así que decidió darle una lección de amor duro, amor fraternal. Al oírlo decir eso, Leone no lo negó. Se lamió los labios ligeramente rojos y dijo seductoramente. Entonces, ¿vienes o no? Cuento contigo. Kobayashi pensó un momento y asintió. Después de todo, tener pareja era mejor que no tener ninguna, ¿no? Pero tenemos que estar de acuerdo de antemano, no uses tu Teigu. Por supuesto que no. Llevaba mucho tiempo queriendo pelear con él. Para asegurar su ventaja absoluta, ¿cómo podía renunciar a su Teigu, su potenciador físico? Un destello de luz emanó de Leone, y ella instantáneamente se transformó en una chica con orejas de bestia salvaje. Allá voy. Dio un fuerte pisotón, usando la fuerza reactiva para cortar la distancia al instante. Al mismo tiempo, sus manos peludas se cerraron en puños y se lanzaron contra Kobayashi, como un tigre feroz descendiendo de una montaña, desatando un viento frío y fuerte. TSK, ella no escucha en absoluto. Indefenso, Kobayashi solo podía defenderse pasivamente. Pero la velocidad y el poder de Leone, en su forma bestial, aumentaron drásticamente. Cada puñetazo y patada poseía una fuerza inmensa. Además, su estilo de ataque era extremadamente peculiar, sin un patrón claro, pues apuntaba específicamente a los puntos débiles de su enemigo. Dicho de otro modo, era impredecible y misterioso. Dicho sin rodeos, era un estilo de pelea salvaje e indisciplinado, que lo hacía agitarse como un loco. Y, sin embargo, con su Teigu, su velocidad y poder superaban con creces los de una persona común. Una persona normal no tendría forma de dominarla. Por eso Kobayashi odiaba pelear con ella. Porque Leone no sabía cómo contenerse, ella era su contraataque natural, y lo más importante, no podía aprender nada de ella. Toma esto, y esto, y esto, y esto. Leone se emocionaba cada vez más mientras luchaba. Hats y puñetazos directos se sucedían sin parar, aumentando su velocidad para formar una ráfaga de golpes de izquierda a derecha. Sus puños, con su poder, obligaban a Kobayashi a retroceder una y otra vez. Si ella no hubiera estado gritando hora, él habría pensado que estaba usando un ataque stand. Junto con alguna que otra patada corta y baja, Kobayashi solo podía defenderse con rapidez y pasividad. El más mínimo paso en falso le acarreaba un puñetazo o una patada. No tenía sentido entrenar si solo recibía palizas. No estaba entrenando su capacidad para aguantar golpes. Por lo tanto, en la abertura creada por la patada de látigo de Leone, él retrocedió para crear distancia y pateó hacia su cintura. Dos patadas extremadamente rápidas. Desafortunadamente, el perspicaz Leone los bloqueó a ambos. Pero el verdadero movimiento asesino vino después. Retrajo la pierna, giró la cintura y giró. En cuanto Leone lo vio girar la cintura y darse la vuelta, supo lo que iba a hacer. Aunque sus movimientos eran más convencionales y potentes que antes, a sus ojos, no era suficiente para ser un problema. HMPH, te estaba observando desde un costado cuando peleaste con Bulat. ¿De verdad crees que ese movimiento funcionará conmigo? Los labios de Leone se curvaron en una sonrisa desdeñosa. El siguiente movimiento es una patada giratoria hacia atrás. Es lo que ella pensaba, pero no. Idiota. Claro que sabía que sabías cuál sería mi siguiente paso. Pero caíste en la trampa.
Kobayashi giró la cintura y se giró, pero no pateó. En cambio, se agachó para lanzar una patada lateral baja, una de las favoritas de los antiguos maestros, que provocó un grito de dolor en Leone y desplazó su centro de gravedad, inclinándola inconscientemente hacia adelante. No había terminado. Agachándose, Kobayashi aprovechó la oportunidad para impulsarse desde el suelo con sus piernas, girando su cintura para aumentar su fuerza de rotación, y con su puño derecho cerrado, lanzó un poderoso uppercut desde el suelo al aire. Shoryuken. 1 PFFFT. Leone, recibiendo un fuerte golpe en la barbilla, fue instantáneamente arrojado hacia atrás. Uf. Kobayashi dejó escapar un ligero suspiro. Aunque a Leone le gustaba pelear a lo loco, tenía un agudo sentido del peligro, y cualquier ataque la ponía en alerta. Pero si se trataba de un movimiento que ya conocía, bajaba la guardia con desprecio. Las dos patadas y el giro de cintura eran la preparación para el posterior barrido lateral bajo y el puño de dragón ascendente. Eso dolió, realmente dolió. Siento como si mi mandíbula estuviera a punto de romperse. Leone gritó de dolor al levantarse del suelo. El Shoryuken de hace un momento fue poderoso, pero para ella, cuya recuperación también se vio multiplicada por su Teigu, no le había causado demasiado daño. Se frotó la barbilla y se quejó. Kobayashi, ese golpe realmente dolió. Realmente no sabes cómo ser amable con una mujer. ¿Uno de qué tonterías estás hablando? Kobayashi también sacudió sus brazos entumecidos y dijo con disgusto. Si hubiera sido Sheele o Mine, podría haberme contenido. Pero por una violenta marimacho como tú, olvídalo. Violent, marimacho, niña león, jeje, jejeje, jejejejejeje, la risa de Leone era excepcionalmente escalofriante. Su cabello, ahora más largo, se extendía tras su espalda, y un aura aterradora emanaba de su cuerpo. Peligro. Las alarmas sonaron en la cabeza de Kobayashi. Presintiendo el peligro, se dio la vuelta y echó a correr. Sin embargo, en un instante, un destello de luz amarilla pasó por el rabillo del ojo. Antes de que pudiera reaccionar, Leone ya lo había derribado al suelo, con la postura de una leona sometiendo a su presa durante una cacería. Quería soltarse, pero las manos de Leone le sujetaban los hombros y sus piernas le rodeaban la cintura mientras se sentaba sobre sus muslos. No podía moverse en absoluto. Esto es malo. Mirando los ojos de Leone, que se habían convertido en pupilas bestiales por su emoción, Kobayashi sintió que su situación estaba a punto de volverse muy desagradable. La vio apretar los puños, con una sonrisa peligrosa en sus labios. Antes de que pudiera implorar clemencia, un puño peludo se abalanzó sobre él. En el momento crítico, Kobayashi ladeó la cabeza instintivamente. El viento del puñetazo le rozó la mejilla como un cuchillo y se estrelló contra el suelo con un fuerte estruendo. TSZ. En su mejilla apareció un corte y de él fluyó un fino hilo de sangre roja. Oye. ¿Intentas matarme? Rugió Kobayashi aterrorizado. Pero Leone ya no podía oírlo. Murmuró. ¿Soy violenta? ¿Soy una marimacha? ¿Soy una leona? Los golpes caían como lluvia, tanto la frecuencia como la fuerza mucho mayores que antes. Parecía que se había estado conteniendo antes. Pero eso no era motivo para enfurecerse solo porque él dijera algunas palabras sobre ella. Incapaz de esquivarlos, Kobayashi solo pudo levantar los brazos para recibir pasivamente los golpes, gritando de miseria. Leone era como un pequeño motor eléctrico incansable, sus puños volaban a alta frecuencia, martilleando sus brazos. La enorme cantidad de golpes en poco tiempo hizo que sus brazos se pusieran rojos y calientes. Si esto continuaba, pronto se lastimarían o incluso se fracturarían. No, tengo que contraatacar. Al ver a Leone cada vez más fuera de control, Kobayashi también estaba muy molesto. Tú lo empezaste. Pensaba en pelear contigo en artes marciales, pero solo me dieron una paliza. Olvídalo, estoy poniendo mis cartas sobre la mesa. Sé usar magia. Barrera. Usó magia y una película transparente lo separó. Ahora, incluso si bajaba los brazos, estaría bien, pero para guardar su secreto, solo podía seguir fingiendo. ¿Qué tengo que hacer? Esperar a que se quede sin resistencia, poco realista. Con su potente recuperación, Leone podía golpear con mucha frecuencia durante una hora. Aunque podía bloquearlos todos, eso expondría su capacidad para usar magia. En ese caso tengo que tomar la iniciativa. Toma esto, Rey Celestial levanta la pagoda. Orbes. Kobayashi, que acababa de agarrarse a los acantilados y precipicios, y Leone, que se detuvo repentinamente, se miraron fijamente. Verde. ¿Entiendes lo que significa verde?
Comentario 1. Comentario. Votar 1. Queda Chapter 43. Chapter 43. Capítulo 43. Fue bueno que hubiera impedido que Leone continuara con su alboroto, pero tocar un lugar extraño probablemente era algo malo. Ah. Un tierno llanto llegó a sus oídos. Sorprendido, vio a Leone tapándose la boca. Incluso sin que ella dijera nada, ya comprendió lo que había sucedido. Espera, ¿por qué demonios dices ah? ¿Dónde está el típico Leone alborotador al que todo le da igual? Lo siento. Kobayashi lo soltó rápidamente. Las mejillas de Leone estaban ligeramente rojas mientras levantaba el puño, pareciendo que estaba a punto de atacar de nuevo. Kobayashi se rindió rápidamente. Alto. Alto. Me rindo. Déjame levantar, rápido. Dios mío. ¿A Kobayashi-kun le parece vergonzoso esto? Leone parecía haber vuelto a su habitual yo bullicioso, dándole golpecitos en la mejilla con su dedo y burlándose de él suavemente. Temía que su daga se soltara de la vaina. Pero no podía decirlo directamente, así que solo pudo apartar la mirada como si hubiera dado en el blanco. Sin embargo, Leone era de los que se dejaban llevar por el público. Cuanto más cedía, más se emocionaba ella. Le rodeó la cabeza con los brazos, dificultándole la respiración. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Un terror suave lo invadió de nuevo. Kobayashi la abofeteó frenéticamente, pero al final, no pudo escapar de su abrazo. Lo que hizo que Leone se detuviera fue lo que estaba sucediendo al otro lado del campo de entrenamiento. ¿Qué pasa, Tatsumi? Bulat lo regañó en voz alta. ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué tus golpes se han vuelto tan suaves y débiles? Es hora de lanzar golpes feroces, ¿no? Oh, está bien, tilde. Tatsumi no estaba tan entusiasmado como de costumbre. Giró la cabeza y vio que Bulat y Tatsumi estaban en la misma posición que ellos. Pero la misma pose solo parecía aterradora. Kobayashi adivinó por qué Tatsumi no se defendía. Inmovilizado por Bulat, el hecho de que no gritara ya era la mayor muestra de cortesía. Qué extraño. Leone se frotó la barbilla y dijo, desconcertada. ¿Tatsumi comió algo malo anoche? ¿Por qué no tiene energía en absoluto? ¿Anoche? Ah, anoche lo vi caminando de regreso en medio de la noche con una expresión seria. Cuando le pregunté qué le pasaba, solo dijo que le dolía el estómago. Qué extraño. Al escuchar sus palabras, Kobayashi supo que él era la razón por la que Tatsumi estaba así. ¿Había sido el impacto demasiado fuerte, causándole la pérdida de su propio futuro? Leone, levántate un momento. Está bien. Al ver su expresión seria, Leone dejó de hacer tonterías y se levantó rápidamente. Se sacudió el polvo de la ropa y caminó hacia los hombres de sangre caliente. Bulat se sorprendió un poco al verlo. ¿Kobayashi? ¿Ya terminaron? Supongo que sí. Kobayashi asintió y le dijo. ¿Cuánto tiempo más tardarán ustedes dos? Tengo algo que hablar con Tatsumi. Ah, ¿sí? Si es importante, lo dejamos por hoy. Bulat soltó rápidamente a Tatsumi. Pero aún así lo amonestó. No estás en buena forma hoy, Tatsumi. Deberías ponerte en pie. Después de todo, podrían atacarnos en cualquier momento, y al enemigo no le importará si estás en buena forma o no. Lo siento. Tendré cuidado. Tatsumi respondió suavemente y luego se fue con Kobayashi. Fueron a la pendiente de tierra en la montaña trasera, el mismo lugar donde los dos habían hablado tarde la noche anterior. Debido a la altura del terreno, la vista era despejada y el paisaje encantador. La suave brisa que les acariciaba el rostro era excepcionalmente refrescante. Tras observar el paisaje en silencio durante un rato, Kobayashi tomó la iniciativa. Tatsumi, ¿hay algo que quieras decir? Responderé a tus preguntas. ... Si sigues así, morirás, ¿sabes? No solo tú, sino que incluso podrías arrastrar a tus compañeros en Night Ride. ¿Te parece bien? Por supuesto que no. Tatsumi valoraba mucho a sus compañeros en Night Ride y nunca querría que murieran debido a sus errores. Pero no lo entiendo. ¿De verdad es correcto lo que estamos haciendo? Lo dijiste, Kobayashi, que no son los buenos. Entonces, ¿es correcto lo que estamos haciendo? Tatsumi no pudo entenderlo y buscó una respuesta de Kobayashi. Kobayashi lo miró fijamente a los ojos. ¿Entonces crees que lo que haces es bueno? No sé. Tatsumi negó con la cabeza. Precisamente porque no sabía, estaba confundido. Idiota. Deberías decir que es algo bueno. Pero todo el mundo dice que no importa qué bandera enarbolemos, lo que estamos haciendo es. Eso es porque ya tomaron su decisión. Eran consumibles.
Estaban haciendo el trabajo más duro y peligroso, una profesión peligrosa donde ni siquiera se podían registrar sus méritos. Pero aún así, decidieron continuar. ¿Por qué crees eso? Antes de que Tatsumi pudiera responder, Kobayashi dijo. Porque creen que incluso si eso trae la muerte, todo lo que hacen es para cambiar el imperio corrupto. Aquellos con motivos ocultos pueden no ser buenas personas, pero deberías saber cómo son los miembros de Night Ride, ¿verdad? Punto punto punto. Dijiste que querías eliminar los parásitos del imperio corrupto, ¿no? MMM. Entonces no hay problema. Solo hay una cosa que debes hacer. Castigar el mal y promover el bien. Si alguien del imperio hace el mal, elimínalo. Si alguien del ejército revolucionario hace el mal, elimínalo también. No eres un cuchillo manchado de sangre. Eres un escudo pesado. ¿Es eso así? Por supuesto. Pero al hacerlo, serás despreciado por ambos bandos. Kobayashi le extendió la mano derecha y le dijo con gran emoción. Llevarás un nombre infame del que nunca podrás recuperarte. Pero comparado con lo que intentas salvar, eso no es nada. Ya veo. ¿Para salvar a más gente? ¿Para convertirme en un escudo confiable? Oh. El último rastro del apasionado espíritu Chunibyo en Tatsumi fue encendido por Kobayashi. Levantó su puño derecho cerrado y gritó, como para fortalecer su propia convicción. Al verlo volver a su estado habitual, Kobayashi también sonrió con satisfacción. Pero si quieres castigar el mal y promover el bien, necesitas una gran fuerza. Aún estás lejos de lograrlo. Entonces iré a buscar a Gran Hermano ahora mismo. Tatsumi regresó corriendo a la base. Probablemente iba a continuar su entrenamiento. El intercambio íntimo entre chicos es realmente envidiable. Pero, un punto de vista, ¿eh? ¿En qué punto de vista me ubico? Fin de un libro. Cruzamos la meta de las 400 piedras de poder y como prometimos aquí el capítulo extra. Próximo objetivo. 500 piedras de poder, buena suerte, chicos. Cada 100 piedras de poder igual 1 capítulo extra. Comentario 1 comentario. Votar 1 queda chapter 44. Chapter 44. Sly. The Traitor of the Imperial Fist Temple. Capítulo 44. Asesinato. El traidor del templo del puño imperial. En el salón principal, bien iluminado. Todos estaban reunidos, sin hablar, sino de pie allí en silencio. Un aire de tristeza y de intenciones asesinas llenó la sala. ¿Están todos aquí? Después de ver que todos habían llegado, Nagenda no hizo ningún comentario inicial y directamente arrojó un retrato sobre la mesa. Raika, un traidor del templo del puño imperial. Según información del personal pertinente, es responsable de los 33 casos recientes de niños desaparecidos de entre 13 y 14 años. Entonces, ¿él es el próximo objetivo? Es él. Para eliminar el mal hay que ser minucioso. Entendido. XN. Después de emitir la misión, Nagenda miró a Kobayashi y dijo. Esta vez vendrás con nosotros. MMM. Kobayashi estaba un poco sorprendido. Nagenda sonrió con mala intención. Es hora de que veas la oscuridad del imperio. Las palabras por sí solas no bastaban para que alguien comprendiera. A veces, solo viéndolo con los propios ojos se podía comprender el significado de sus acciones, como el recién llegado Tatsumi. ¿No te preocupa que me escape a mitad de camino si salgo de la base? No importa. Mientras participes en esta misión, si te vas o no, es cosa tuya. ¿Qué te parece? Acepto. Al ver que Kobayashi estaba de acuerdo, Nagenda asintió. Dicho esto, ¿por qué tuvo que venir todo Night Ride? Kobayashi miró a los miembros de Night Ride que lo rodeaban. Parecía que lo protegían, pero en realidad, era más como si lo estuvieran acorralando para evitar que escapara. ¿Cómo es que no te preocupa que me escape? Bulat esbozó una sonrisa cordial. No digas eso. Hay más sentido de ritual cuando hacemos una misión juntos, ¿no? Saquemos la basura juntos y con alegría. Te creeré cuando los cerdos vuelen. Maldito musculoso, no tramas nada bueno. Kobayashi lo calumnió en su corazón, pero él dijo. Sí, sí, luciendo feliz y expectante. Hablando de eso, era la primera vez que salía de la base de Night Ride. Estaba un poco emocionado. El grupo se movió rápidamente. Como asesinos, la movilidad era fundamental. Pero mientras corrían, Akame miraba a menudo a los lados. No entendía por qué Kobayashi usaba técnicas tan avanzadas y se movía como un novato, y aún así, los movimientos tan contrastantes lograban el mismo efecto. Si Kobayashi supiera lo que estaba pensando, solo podría responderle con, no preguntes. Si tienes que preguntar, es magia.
La magia es lo máximo. Estamos aquí. Según la inteligencia, Raika se escondía cerca de los barrios bajos de la capital, y este almacén era su base. El grupo aterrizó por todos lados, rodeando el almacén. Con tantos usuarios de Teigu para despedirlo, ese traidor del templo del puño imperial seguramente se conmovería hasta las lágrimas, ¿verdad? Los ojos de Leone estaban apagados mientras sonreía con picardía. Kobayashi, no te atrevas a asustarte tanto por la escena que te hagas pis en los pantalones. ¿Cómo es eso posible? Kobayashi la miró. Aunque dijo eso, se puso serio. Leone siempre buscaba información antes de cada misión. Sin duda sabía qué había dentro del almacén, y no lo habría dicho sin motivo. Chillido. La puerta oxidada del almacén se abrió lentamente y el sonido penetrante hizo que uno frunciera el ceño ligeramente. Se elevó una fragancia peculiar, aparentemente algún tipo de especia. ¡Qué extraño! Había pensado que sería un olor penetrante a podredumbre y sangre. ¿Por qué era una fragancia? La oscura puerta del almacén se abrió y la brillante luz de la luna brilló en el espacio oscuro, revelando la punta del iceberg de la oscuridad de este mundo. Las esferas fueron enhebradas con cuerdas, atadas al techo del almacén y colgadas en el aire, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Eran cabezas. Todas eran cabezas de niños de alrededor de 10 años. Estaban colgados en el aire, con expresiones faciales todas diferentes y todos estaban notablemente bien conservados. Había llanto, dolor, ira, terror, miedo y resentimiento. Pero, sin excepción, todas sus expresiones eran negativas, y ninguna tenía el cuerpo debajo del cuello. Una brisa fresca y suave soplaba, produciendo un silbido, como si estuvieran gritando por su trágico destino. Fue una escena horrible. Bienvenido. Una voz frívola mezclada con locura provenía de la parte más interna del almacén, donde una figura oscura estaba sentada en una silla. A la luz de la luna, Kobayashi vio su rostro. Era un hombre de mediana edad, de unos 30 años, de apariencia común y corriente, con un tatuaje en la mejilla. Era idéntico al objetivo de la misión. Raika, tu hora ha llegado. Las manos de Mine, aferradas a artillería romana. Calabaza, temblaban violentamente. Nunca imaginó que el villano que tenía delante sería tan cruel. La gente siempre dice eso, pero al final todos murieron, sin siquiera sus cabezas. Raika dijo con locura, pero al ver a Mine, silbó. Pero tú eres diferente. Te haré mi próxima pieza de colección. ¿Qué dijiste? El mío estaba furioso. ¿Me está tratando como a una niña? Ya tengo 15 años, soy adulta y, además, una asesina. No te enojes tanto. Es una lástima lo de esa linda carita tuya, dijo Raika con aire arrepentido. Entonces hizo una pregunta extraña. Dime, ¿a qué edad se manifiesta mejor el talento? Sin esperar respuesta, se respondió. Así es, entre los 13 y los 15. Es la edad en la que el talento y la capacidad emergen con mayor rapidez, por eso quiero preservarlos. Con esto, cogió con cariño una pieza de colección. Era la cabeza de una niña. En su rostro incorrupto y bonito se reflejaba una expresión de terror al borde de las lágrimas, mezclada con un toque de alivio. También tenía una leve herida en la frente, donde se la habían raspado. Igual que antes. Ryuzu dio un paso adelante y dijo suavemente. Maestro Kobayashi, ya lo veo. Kobayashi no pudo evitar apretar los puños. Le dijo a Raika. Oye, ¿lo sabías? Esa niña que tienes en brazos tenía una madre enferma y un hermanito frágil en casa. Era una niña tímida que estaba dispuesta a rascarse la cabeza hasta quedar en carne viva solo para pedir perdón y poder regresar y cuidar de su familia. ¿Sí? ¿La conoces? Es una de mis piezas de colección favoritas, dijo Raika, un poco aturdida. Pero él la levantó de inmediato y se jactó. ¿Sabías que estaba tan asustada en ese momento, arrodillada en el suelo y postrándose desesperadamente, implorando clemencia? La forma en que suplicaba por su vida por su madre y su hermano era especialmente sagrada. Fue como una descarga eléctrica. Sentí que había conocido a mi verdadero amor. Entonces le dije, está bien, no te mataré. Pero justo cuando estaba a punto de irse, en ese instante una pizca de alivio se dibujó en su rostro. Actué. Y al final, conseguí la pieza de colección perfecta. Enojado. Ha perdido completamente la cabeza. Ya no era humano, sino un demonio con piel humana. Los miembros de Night Raid rechinaron los dientes mientras lo miraban, deseando poder eliminarlo ahora mismo. En ese momento, Kobayashi dio un paso adelante. Lo siento, sé que esto no está permitido, pero ¿podrías dejármelo?
Miró a Raika y dijo en voz baja. Estoy, un poco enojado. Está bien. Mientras la misión esté completa, cualquiera puede actuar. Akame, quien siempre había respetado el código del asesino, no se negó, pues antes de irse, Nagenda le había dicho que si Kobayashi tomaba la iniciativa de preguntar, debería darle la oportunidad de completar la misión. Ahora solo cumplía órdenes. Nadie más interferirá. Gracias. Kobayashi dio las gracias en voz baja y luego caminó solo para pararse frente a Raika. Oh, ¿me estás subestimando? La mirada despectiva de Raika era evidente. Parecía tener mucha confianza en su propia fuerza. Te aconsejo que tengas cuidado. No te dejes eliminar de un solo golpe, la burla de Leone fue igual de aguda. ¿Acabaron con un solo golpe? ¿En serio? Soy un maestro del templo del puño imperial. Como si hubiera escuchado una broma, Raika sonrió, como si quisiera demostrar su fuerza. Al amparo de las sombras, se movió como el viento y le lanzó un puñetazo a Kobayashi. Solo para que le atraparan la muñeca con facilidad. ¿Eliminarte de un solo golpe? Sería un desperdicio. Kobayashi también sonrió, revelando sus espantosos dientes blancos y un frío escalofrío en sus ojos. ¿Qué? Raika no pudo evitar abrir mucho los ojos. 2. Fin de un libro. Chicos, solo necesitamos 75 piedras de poder para el próximo capítulo de bonos, vamos, podrán hacerlo. Comentario 3 comentarios. Votar 1 queda Chapter 45. Chapter 45. The World is Out of Joint. Capítulo 45. El mundo está desquiciado. Raika pateó la muñeca de Kobayashi, intentando zafarse. Kobayashi, indiferente, lo dejó ir un paso antes. Los dos crearon cierta distancia. Como dice el dicho, en cuanto un experto hace un movimiento, sabes si lo tiene todo. A partir de ese breve intercambio, Raika sintió la presión. Admito que te subestimé. Pero ahora usaré mi verdadera fuerza. ¿Son esas tus últimas palabras? Kobayashi hizo crujir su cuello, luego apretó su mano derecha, dedo por dedo, produciendo una serie de sonidos de estallido. Ahora era Raika quien estaba siendo subestimada. Sintiéndose insultado, la comisura de la boca de Raika se crispó, su mirada se tornó más peligrosa. Entonces atacó de nuevo. Tan virgen como una virgen, tan veloz como una liebre que escapa. Esta vez, Raika no se contuvo. Fue como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, lo tenía justo delante. Lanzó ambos puños, una ráfaga de golpes tan densa que ni siquiera el viento pudo atravesarla. Fue un ataque feroz, como una violenta tormenta, que cayó sobre el rostro de Kobayashi. Pero Kobayashi no se quedó atrás y respondió al ataque con su propia ráfaga de puños. Sus puños y palmas chocaron violentamente en el aire, creando una serie de sonidos estruendosos. Al ver que su ataque prolongado era ineficaz, Raika movió ligeramente su cuerpo, encontró una abertura en la defensa de Kobayashi y lanzó una patada lateral giratoria de 270 grados, con una fuerza incomparablemente poderosa y aguda, dirigida brutalmente a la sien de Kobayashi. La sien es un punto débil de la cabeza. Un golpe fuerte allí causaría, como mínimo, una conmoción cerebral y un shock. Como era de esperar de un maestro del templo del puño imperial. Ya fuera por la fuerza, el ángulo o el momento, todo era perfecto. Este fue un golpe mortal. Si hubiera impactado, Kobayashi moriría en el acto. Sin embargo, Kobayashi no se inmutó en absoluto. Era demasiado convencional. Con solo una ligera flexión de cintura, esquivó el brusco ataque. Su pelea con Leone lo había acostumbrado a ataques salvajes y caóticos. Un movimiento rígido y clásico como este le dejaba con la boca abierta. La pelea continuó, pero Kobayashi comenzó a murmurar algo en voz baja. Puñetazo directo, patada baja, codazo giratorio, golpe con la palma, patada lateral, uppercut, ¿de qué estás murmurando? Nada. Solo estoy descubriendo tus movimientos. ¿Qué? En el instante en que Raika quedó aturdida, un destello brilló en los ojos de Kobayashi. Acortó la distancia, se adentró en su guardia, giró y le propinó un codazo brutal en el pecho. Pukov. Tras recibir un fuerte golpe, el impulso de Raika flaqueó y retrocedió para crear distancia. Kobayashi no insistió. En cambio, sacó una tarjeta. Al ver las palabras boxeo del templo del puño imperial, no pudo evitar soltar una leve carcajada y decir. Eres sorprendentemente poco talentoso. No tienes ningún talento. El abad le había hecho una evaluación tan cruel. A los 15 años, tras 3 años en el templo, Raika finalmente se había convertido en el estudiante más destacado de su clase gracias a su talento y dedicación.
Raika creía que se volvería cada vez más fuerte, que su fuerza alcanzaría el nivel de un maestro de la actuación. Incluso los antiguos maestros del templo creían lo mismo. Pero, desde el momento en que conoció al abad y escuchó aquellas palabras, sin talento, fue arrojado al abismo. A partir de ese día comenzó la pesadilla. Y duró 20 años completos. Fue como si lo hubieran maldecido. Durante 20 años, su fuerza no mejoró ni un ápice. Nadie sabía el motivo, nadie podía averiguarlo. Algunos decían que estaba maldito, que todo su talento se había agotado. Incluso él mismo creía que su talento se había agotado, razón por la cual su fuerza no podía progresar. Se devanó los sesos, intentando encontrar una forma de romper la maldición. Por fin. Se le ocurrió un método brillante. Ya que mi propio talento se ha agotado, ¿por qué no aprovecharlo de los demás? Así es. Eso es lo que debería hacer. Habiendo caído ya en la locura, pensó que así podría apoderarse del talento ajeno. Tomando como ejemplo su propia experiencia, entre los 12 y los 15 años fue cuando el talento surgió. Así pues, cazaba niños de su misma edad, los estimulaba con diferentes métodos y luego les cortaba la cabeza. Creía paranoicamente que esto aumentaría su talento. Lo que no sabía es que ya se había convertido en un demonio. Kobayashi miró su tarjeta de aventurero, sin saber qué decir. Haber practicado un arte marcial hasta el punto de convertirlo en una habilidad con solo observarlo 2 o 3 veces, sin embargo, las artes marciales requerían flexibilidad y creatividad por encima de todo. Por un momento, dudó si llamarlo genio o idiota. Callarse la boca, Dije que te callaras. He absorbido su talento. Solo dame tiempo y me haré más fuerte. Rugió Raika, como si negara algo. Al ver su expresión retorcida, Kobayashi no esperaba que una palabra descuidada hiriera su punto sensible. ¿Qué talento? Es solo la locura de un paranoico. Te dije que te callaras. Raika lo atacó de nuevo, aún usando su hábil puño imperial. Pero, al ser tan estricto, una vez que aprendió sus movimientos, ni siquiera pudo tocar el dobladillo de la ropa de Kobayashi. Además, al perder la razón, sus movimientos se volvieron cada vez más inútiles. Su siguiente movimiento fue una patada con paso hacia adentro. Al ver su oportunidad, Kobayashi atacó de repente y le dio una patada directa en la rótula izquierda. ¡Gak! El fuerte golpe hizo que la rodilla de Raika se debilitara y cayó al suelo. Kobayashi lo miró y dijo con frialdad. ¿Qué pasa? ¿El siguiente movimiento no es un golpe de palma? ¿No puedes usarlo? Claro que no. Porque tu rodilla izquierda, que usas para generar fuerza, ya no sirve. Por eso digo que no tienes talento. Solo sabes usar tus movimientos al pie de la letra. ¿Qué? La burla de Kobayashi hizo que su rostro cambiara drásticamente, pero antes de que pudiera reaccionar, fue agarrado por el cuello y levantado en el aire. Sin ninguna cortesía, utilizó directamente una habilidad básica de Lich sobre él. Toque de drenaje. Al sentir que algo salía de su cuerpo, el rostro de Raika se llenó de terror. ¿Qué es esto? Algo se me está escapando del cuerpo. Es tu talento. ¿Qué? ¿No te has apropiado de mucho talento? Ahora lo estoy absorbiendo. En realidad, era su fuerza vital. Pero para castigar a Raika, para infundirle la desesperación que menos quería oír, Kobayashi había cambiado la palabra a talento. No. No. Ese talento es mío. Es mío. Devuélvemelo. Devuélveme mi talento. Devuélvemelo. Como era de esperar, se puso aún más frenético. No lo voy a devolver. Kobayashi sonrió y dijo con alegría maliciosa. Gracias por reunir todo este talento para mí. Haré buen uso de él. Con esto, aumentó la fuerza de absorción. Ahora, la sensación era aún más clara para Raika, y el terror en su rostro se acentuó. Pero por mucho que forcejeara, no podía liberarse de la gigantesca pinza de Kobayashi. Devuélvemelo. Devuélvemelo. Devuélveme mi talento. Devuélvemelo. Es mío, es mi talento. Es mi talento. Devuélvemelo. Devuélvemelo. Sus violentos forcejeos iniciales se fueron desvaneciendo gradualmente, pero aún así, su boca seguía cantando la palabra talento. La danza de la muerte de un hombre consumido por la paranoia se desarrolló ante los ojos de Night Raid. Pero ninguno de los presentes sintió que Raika mereciera alguna simpatía. Tras dejar de respirar por completo, Kobayashi soltó su mano. Con un golpe sordo, el cadáver de Raika cayó al suelo. ¿Cómo pudiste saquear el talento? ¡Qué tonto! Maestro Kobayashi, Ryuzu caminó a su lado y le entregó un objeto esférico envuelto en tela. Kobayashi sabía lo que era.
Lo tomó en silencio, mientras una ola de dolor se gestaba en su corazón. ¿Por qué? ¿No lo sabías ya? Este es un mundo donde el hombre se come al hombre. Cualquiera puede morir. ¿Por qué sigues triste? ¿Por qué tienes ganas de hacer algo? Lo sé. Es bondad. Es la bondad en mi propio corazón la que quiere que haga algo. La luz de la luna caía sobre él, como si fuera el protagonista natural, y ahora finalmente era su momento de subir al escenario. Y en ese almacén lleno de oscuridad, emitió su primera declaración. El mundo está desquiciado. Ah. ¿Qué época tan maldita y caótica es esta? Pensar que nací para arreglarla. 1 comentario 3 comentarios. Votar 1 queda chapter 46. Chapter 46. Sheele, go and die. Capítulo 46. Sheele, ve y muere. Jajaja. Todos lo oyeron en ese momento, ¿verdad? Kobayashi dijo algo así como nací para arreglarlo. ¿No creen que ese tipo es un super chunibyo? ¿Fue una actuación? Fue como recitar versos de una obra de teatro. No me digan que se cree un salvador, jajajajaja. Leone se agarró el estómago y se rió tan fuerte que no podía parar. Su rostro era una imagen de pura alegría. Después de la misión, los miembros de Night Raid informaron a Nagenda, incluida la reacción de Kobayashi en el almacén, su pelea con Raika y la declaración que hizo al final. Creo que hablaba en serio. Tengo grandes esperanzas en él. Bulat cerró los ojos, con las mejillas ligeramente sonrojadas, como si aún disfrutara de la imagen de Kobayashi bajo la luz de la luna. Había que decirlo, la encontraba muy atractiva. ¡Qué genial! Fue realmente genial. Tatsumi ya se había convertido en un fanático devoto de Kobayashi. Por alguna razón, tengo el presentimiento de que logrará su objetivo. Akame también pensaba muy bien de él. Espera. Déjame escribir esa frase. Lubok sacó un bolígrafo y papel, garabateó y gritó emocionado. Genial. Esa frase es genial. ¡Qué heroica! Voy a usarla como frase famosa para mi protagonista de manga. Si la uso para actuar genial, sin duda atraeré a muchas chicas. Lo preveo. De ninguna manera, todos ustedes piensan también de él. Leone se quedó atónito y preguntó sorprendido. ¿No es eso solo una fantasía infantil, algo que dices para hacerte el interesante a propósito? ¿Verdad, Mine? ¿Eh? Milímetros, HMPH, no importa cómo lo mires, solo intentaba actuar con calma. De repente, cuando la llamaron, Mine inmediatamente volvió a la realidad, tartamudeó un gesto de asentimiento y luego giró la cabeza con un puchero, sus mejillas ligeramente sonrojadas, haciendo un acto tsundere de acuerdo con Leone. Pero todos en Night Raid, que la conocían bien, podían adivinar lo que realmente estaba pensando. No me digas que Mine también cree que puede hacerlo. No creo que sea nada genial. Yo tampoco dije que fuera genial. Actuar con calma y ser genial, aunque solo se agregó una palabra, expresaban significados completamente diferentes. Al menos por ahora, parecía que todos habían quedado encantados con Kobayashi tras una pequeña misión juntos. Qué raro. ¿De verdad? Tiene carisma de liderazgo también. La emoción brilló en los ojos de Nagenda. No esperaba que Kobayashi también tuviera ese talento. Fue una grata sorpresa. Carisma de liderazgo. Un líder carismático debe ser un comunicador hábil. No solo es elocuente, sino que también es capaz de comunicarse con sus seguidores a un nivel profundo y emocional. Puede expresar eficazmente su propia visión atractiva y, al mismo tiempo, generar una fuerte conexión en sus seguidores. Y después de solo una misión, los miembros de Night Raid ya tenían en muy alta estima a Kobayashi y habían dicho palabras tan resonantes. Parecía que dejarle presenciar la oscuridad de la capital era la decisión correcta. Lubok había dicho que Kobayashi era neutral bueno, y que gente como él se dedica a ayudar a los demás y hará las mejores cosas que una buena persona puede hacer. En ese caso, el método era sencillo. No necesitaba hacer nada, solo darle un pequeño empujón por detrás. Los parásitos del imperio harían el resto. Un grupo de subordinados inútiles. Al final, no me corresponde a mí, el jefe, tomar la iniciativa. Nagenda se sentía un poco narcisista. ¿Eh? ¿Dónde está Sheile? No la veo reportándose. Nagenda notó que faltaba alguien mientras observaba con aire de suficiencia a sus subordinados. Sheele probablemente fue a consolar a Kobayashi. La mía sacudió sus coletas con fastidio y resopló. Ese tipo ha estado en silencio desde que regresó. Es tan patético que necesite a alguien que lo consuele. No digas eso.
Está así porque mataron a alguien que conocía, y además era un niño, dijo Bulat, haciéndose el bueno como siempre. Tatsumi también parecía un poco triste, porque había tenido la misma experiencia. Pero no debería ser su humanoide Teigu quien lo consolara. Tú mismo lo dijiste. Es una Teigu. Aunque Ryuzo es humanoide, ¿realmente comprende el corazón humano? TCH. Refutada, Mine chasqueó la lengua con fastidio y le lanzó una mirada feroz a Tatsumi. Esto dejó al muchacho de campo, que una vez había sido consolado por Sheele, completamente desconcertado, sin saber cómo la había ofendido. En la montaña trasera. Kobayashi se paró frente a una tumba. Él no conocía a esa pequeña niña. Solo se habían visto una vez. A pesar de que era una extraña, todavía se sentía un poco incómodo. Se oyeron pasos acercándose desde atrás. ¿Eres tú, Sheele? MMM. Sheele respondió suavemente y luego lo abrazó por detrás. Suave. Fue el mismo tipo de abrazo envolvente, pero el de Leone era firme, mientras que el de Sheele era suave. Su cabeza se hundió lentamente, y una sensación de calidez y consuelo lo envolvió. Sheele era como una tierna hermana mayor, apoyándolo en silencio desde atrás. Sheele siempre había sido así. Aunque era una cabeza hueca, era muy sensible a las anormalidades de sus compañeros y a menudo podía percibir fluctuaciones emocionales que otros no podían. Sheele dijo suavemente. No estés triste. No estoy triste. O mejor dicho, no demasiado triste, Kobayashi negó con la cabeza, pero seguía desanimado. Quiero llorar a mares o desahogar la ira que siento, pero por desgracia, no puedo. Él sabía la razón. Mirando el collar alrededor de su cuello, la razón por la que no podía expresar sus emociones era por eso. El collar de cristal azul de agua era muy poderoso, tan poderoso que era como si la diosa del agua estuviera con él, y cualquier anormalidad mental extrema sería borrada. Era como con Ainzo o Algoun. Cuando su excitación o ira superaba cierto umbral, se calmaba forzosamente. Fue una completa decepción. Hubo pros y contras. Cabe decir, como era de esperar del estilo consistente de agua. Está bien, no tienes que estar triste. Sheele lo abrazó y le susurró suavemente al oído. Aunque no puedas desahogarte, puedes hablar conmigo, si eso te hace sentir un poco mejor. Gracias, Sheele. Ella es tan gentil. Ella apreciaba a sus compañeros, les traía sanación y tenía un corazón muy bondadoso. Oye, Sheele, ya lo dijiste, ¿verdad? Es porque te falta un tornillo que te da tanto talento para matar, que puedes limpiar la basura de la capital y que tienes un lugar donde te sientes valiosa. Así es. Sheele asintió, pero luego preguntó, desconcertada. ¿Te he contado sobre mi pasado, Kobayashi? Lo siento, lo he olvidado. Eso no es importante. Kobayashi miró hacia el cielo nocturno. La brillante y nítida luz de la luna no podía disipar la oscuridad de la capital. Este lugar, como un infierno en la tierra, se estaba volviendo cada vez más decepcionante. Quiero salvar a todos, pero sé que es imposible. Así que quiero salvar a la mayoría de la gente. Como mínimo, tengo que proteger a quienes me importan. Yo también. También quiero proteger a todos en Night Ride. ¿De verdad? ¿Tú también, Sheele? Así es. Después de todo, Sheele era la persona más amable de Night Ride. Sabiendo que no podía hacer nada bien, quería hacer algo por sus compañeros. Pero Kobayashi dijo cruelmente la verdad. Pero, Sheele, si esto continúa, todos morirán. Lo sé. Por alguna razón, tengo el mismo mal presentimiento, pensó Sheele. En ese caso, ¿estás dispuesto a salvarlos conmigo? No solo a nuestros compañeros de Night Ride, sino también al imperio corrupto y a la gente devastada. Si puedo ser de alguna ayuda. Entonces, Sheele, ve y muere. 3, Comentario 1 Comentario Votar 1 Queda Chapter 47. Chapter 47. Sometimes, even when you tell the truth, you won't be believed. Capítulo 47. A veces, incluso cuando dices la verdad, no te creerán. Los días siguientes volvieron a una apariencia de normalidad. Leyendo por la mañana, entrenando por la mañana, reuniendo inteligencia en la capital por la tarde, y por la noche, actuando como asesino para eliminar los parásitos del corrupto imperio. Incluso un maestro de la gestión del tiempo lo llamaría un profesional. En el campo de entrenamiento. Kobayashi sostenía una espada larga, del mismo modelo que la de Tatsumi, y se situó frente a Akame. Aunque la distancia entre ellos era enorme, pudieron acortarla en un instante y asestar un golpe mortal en el momento del ataque. ¡Ja! Kobayashi gritó y cargó hacia adelante.
Al levantar su espada larga, un discreto destello de luz brilló bajo el sol. Fue un poderoso y veloz ataque descendente. Pero ella lo esquivó ágilmente. Aprovechando la oportunidad tras su poderoso ataque, Akame giró la muñeca y su larga katana se dirigió hacia su cuello. Si impactaba, su cabeza seguramente se separaría del cuerpo. Su antigua fuerza se había agotado y su nueva fuerza aún no había nacido. Parecía la oportunidad perfecta para contraatacar, pero en el momento crítico, Kobayashi desafió las convenciones y alzó su espada larga verticalmente, interceptando el corte dirigido a su cuello. Sin embargo, debido a su bloqueo apresurado, fue derribado por el ataque cargado de Akame. Luego, ambos restablecieron sus posturas. Kobayashi jadeó levemente. Llevaban una hora peleando, pero no había podido tocar a Akame en absoluto. Está bien, es suficiente por hoy. Akame envainó su espada y se puso de pie, comenzando su conferencia. Eres muy extraño, Kobayashi. Algunos de tus movimientos son exquisitamente hábiles y poderosos, mientras que otros son como los de una persona común que nunca ha usado una espada, completamente carentes de la fuerza adecuada. Y cada vez que cambias de movimiento, revelas la misma abertura. La disparidad es demasiado grande. Es una sensación muy extraña. Lo entiendo. La transición entre mis habilidades y mis ataques básicos no es lo suficientemente fluida. Kobayashi había aprendido algunas habilidades de maestro de la espada, pero luego descubrió que ser arquero era más conveniente y práctico para un lobo solitario, así que abandonó la espada. Retomarla le resultó un poco incómodo. Estaba siguiendo las reglas de alguien más, y ahora hago lo mismo. ¡Qué vergüenza! No te desanimes. Akame mostró una extraña sonrisa y lo animó. Tienes una gran capacidad de aprendizaje. Creo que pronto superarás esta deficiencia. Entonces estaré bajo tu cuidado. Kobayashi indicó que entendía. Después de ver a los dos terminar su duelo, Sheele cerró su libro, tomó una toalla que había sido colocada a un lado y caminó hacia ellos. Toma, límpiate el sudor de la frente. Gracias, Sheele. Kobayashi tomó la toalla. Los ojos de Akame estaban aturdidos mientras preguntaba. ¿Y los míos? ¿Qué? ¿Dónde está mi toalla? Allí. Sheele devolvió una expresión igualmente aturdida y señaló hacia el lugar donde había estado sentada, donde había una toalla limpia. Quiero decir, ¿por qué no lo trajiste contigo? Ah, lo siento, lo olvidé. Akame se quedó en silencio de repente. Pero no dijo nada. En cambio, agarró la toalla que Kobayashi acababa de usar, se secó el sudor de la frente y se giró para preparar la comida. Parecía que el hecho de que Sheele la ignorara la había herido profundamente. Mine, que observaba desde un lado, no pudo soportarlo más. Apretó los puños y no pudo evitar gritar furiosa. ¿Por qué Sheele tiene tanta intimidad con Kobayashi? ¿Y no se supone que Sheele es mi pareja? Preguntó Leone con curiosidad. ¿Tu compañero ahora no es Tatsumi? Por eso no entiendo qué está pensando el jefe. ¿Por qué me hizo compañero suyo? Incluso Kobayashi habría estado bien. Por alguna razón, Mine simplemente no soportaba a Tatsumi. Oh Dios, ¿estás celoso? Leone envolvió su brazo alrededor de la pequeña Mine, tocándole la mejilla y bromeando. ¿Estás celosa de Sheele, o celosa de Kobayashi, o celosa de ambos? Claro que no. La mía movió sus coletas, la típica respuesta tsundere. Pero Leone no la dejó escapar. Oye, te estás sonrojando. No lo soy. Y aunque lo fuera, es porque me estás haciendo enojar. ¿En serio? Déjame ver. La mía no era rival para Leone. En tan solo unos movimientos, fue derrotada por la hermana mayor rubia, amante de las bromas, que la miraba con enojo, pero con impotencia. Los demás miembros de Night Ride no pudieron evitar reír al ver esto. Especialmente Tatsumi, cuya risa se acentuó aún más al ver a Mine, quien lo despreciaba, siendo intimidado. Pero esto también provocó un contraataque de Mine, y ambos comenzaron a pelear. Estaban disfrutando de un breve momento de ocio. Tarde en la noche. Magenta, como de costumbre, presentó la misión concisamente. Esta vez, el objetivo es el asesino en serie que se ha convertido en la comidilla del pueblo. Aparece y desaparece como un fantasma por la noche, decapitando a sus víctimas. Decenas de personas ya han sido asesinadas. Y el 30% de ellos son miembros de la guardia de la ciudad. Sin lugar a dudas, es Zank el Decapitador. Zank el Decapitador era originalmente un verdugo en la prisión más grande del imperio. Como mataba gente a diario, se convirtió en un hábito.
Poco a poco, ya no se conformaba con matar solo en prisión, así que robó el Teigu del alcaide y comenzó una oleada de asesinatos en las calles. Pero desapareció poco después de que se formara un equipo de subyugación. No esperaba que viniera a la capital. Entonces tenemos que derrotarlo, ¿verdad? Espera, Zank el decapitador tiene un Teigu. Actuar precipitadamente te hará daño, dijo Bulat, pellizcando la barbilla de Tatsumi como si admirara una delicada flor. No, en cierto sentido, la flor de Tatsumi era de hecho delicada. Jejeje, Tatsumi retrocedió unos pasos, temeroso. Respetaba mucho a Bulat, pero prefería dejarlo pasar. ¿Eh? Y hablando de eso, ¿qué es exactamente un Teigu? Esto es, dijo Akame, sosteniendo a Murasame frente a él. Pero fue demasiado directo, y Tatsumi no lo entendió bien. Magenta también aprovechó esta oportunidad para explicárselo, contándole los nombres y efectos de los Teigu de los miembros de Night Raid, y también enfatizando enfáticamente una regla de hierro que ha existido entre los usuarios de Teigu desde la antigüedad. Y eso es: si dos usuarios de Teigu pelean con la intención de matar, inevitablemente habrá una baja. ¿De qué miedo? Tatsumi no pudo evitar tragar saliva. Pero de repente, se sintió un poco desconcertado. Espera, ¿no se supone que los Teigu son armas o armaduras? Entonces, ¿qué pasa con la señorita Ryuzu? Al fin y al cabo, ¿es la señorita Ryuzu realmente una Teigu? En efecto, un Teigu humanoide. Magenta continuó explicando. Hay muchos tipos de Teigu. Entre ellos, también existen los biológicos y los humanoides. Hay un Teigu humanoide en el cuartel general del Ejército Revolucionario, pero la diferencia es que es masculino. Tras enterarse de que Ryu fuera un Teigu, Magenta comunicó la información al cuartel general del Ejército Revolucionario. Allí se enteró de que también tenían un Teigu humanoide. Sin embargo, no tengo muy claros los detalles específicos del humanoide Teigu. Sería aún mejor si la señorita Ryuzu pudiera explicárnoslo. Magenta también estaba muy interesado en Ryuzu. Ryuzu, sin embargo, sacó dos guadañas de aspecto futurista de debajo de su falda, hizo una elegante reverencia y dijo con una lengua afilada. Aunque no soy humana, les pediría a todos que no me traten como algo barato como un Teigu. Soy un autómata de la serie más fuerte, creado por I. Al oírla decir esto, los miembros de Night Raid no le dieron importancia. Ya habían experimentado lo afilada que era la lengua de Ryuzu durante ese periodo, así que solo tuvieron que filtrar lo que no soportaban oír. Sí, la señorita Ryuzu es un autómata. ¿Y? ¿Es ese el artesano que te hizo? ¿El autómata más fuerte, entonces, el Teigu biológico más fuerte? Increíble. Pensar que alguien podría hacer un Teigu tan realista. Todos empezaron a discutirlo entre ellos. Ryuzu inclinó la cabeza, sin entender por qué nadie le creía incluso cuando decía la verdad. Kobayashi también sonrió, sin intención de dar explicaciones. Porque ser malinterpretado también formaba parte de su plan. Fin del capítulo. Comentario. Votar 1 queda Chapter 48. Chapter 48. VS. Zank de Beader. Capítulo 48. Contra Zank el decapitador. Los usuarios de Teigu son peligrosos. Muévanse de dos en dos. Kobayashi murmuró para sí mismo y se rascó la cabeza con impotencia. ¿Pero por qué estoy solo? ¿O es que creen que tengo a Ryuzu, y eso cuenta como dos? Tienen mucha confianza en mí, en todo el sentido de la palabra. Hace poco, tenían tanto miedo de que se escapara que movilizaron a todo el equipo, y ahora lo dejaban ir solo. Ni siquiera había dicho que quisiera unirse a Night Raid. ¿Habían malinterpretado algo? Ryuzu, que estaba a su lado, dijo con ligero disgusto. ¿Al maestro Kobayashi no le gusta estar conmigo? ¿Cómo podría? Me gustas más que nadie, Ryuzu. Kobayashi le dio una palmadita en la cabeza y luego tomó su pequeña mano. No hemos tenido la oportunidad de pasar tiempo de calidad juntos desde que llegamos a la capital. Aunque ya es tarde, disfrutemos de un momento breve y dulce ahora. Si eso es lo que desea, maestro Kobayashi. Las mejillas de Ryuzu se sonrojaron ligeramente. Su pequeña mano le devolvió el apretón y sus dedos se entrelazaron. Honestamente, Kobayashi aún no entendía cómo un autómata podía tener una expresión tan sutil y tímida. Pero eso no importaba, porque Ryuzu ahora era su autómata. Los dos paseaban por la silenciosa capital imperial, su aspecto pausado hacía pensar menos en que estaban dispuestos a matar y más en que estaban de excursión. En el camino, Kobayashi usaría su habilidad sonda a intervalos regulares, pero desafortunadamente, todavía no se le ocurrió nada. Como pensaba, no va a salir.
Kobayashi se rascó la cabeza con frustración y le dijo a Ryuzu. Parece que no se dejará ver si estamos juntos. Pero buscar así es demasiado lento. Podría pedirte que subas a un lugar alto y me ayudes a buscar, Ryuzu. Pero su seguridad, maestro Kobayashi, está bien. Soy muy fuerte y no lo olvides, puedo usar magia. Muy bien. Lo entiendo. Ryuzu pensó un momento y asintió. Entonces se giró, subió corriendo a la pared de una casa y, tras una ligera reverencia, se dirigió a toda velocidad hacia una alta torre en la distancia. En un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció. Está bien, ahora solo estoy yo. ¿Aparecerá ahora? La psicología criminal de un villano es, naturalmente, la de atacar a los más débiles o a quienes están solos. Ahora que Ryuzu había desaparecido y Kobayashi no parecía fuerte, si Zank el decapitador iba a actuar, su primer objetivo sin duda sería él. ¿Esto cuenta como una trampa? No, no, no seas ridículo. Esto fue un asesinato. Caminó solo por otra calle. De repente, una figura pasó rápidamente por el rabillo del ojo. Al girar la cabeza para mirar, solo pudo ver el dobladillo de su ropa, pues la figura ya se había adentrado en un callejón y había desaparecido. Él está aquí. Kobayashi centró su atención y rápidamente lo persiguió. Él me ha seguido. Caminando hacia adelante, Zank el decapitador reveló una sonrisa malvada y retorcida sin darse la vuelta. Un usuario de Teigu, espectador. Omnipotencia de 5 visiones era el Teigu que poseía, otorgándole 5 habilidades. Perspicacia, visión lejana, visión de rayos X, precognición y visión de ilusión. En realidad, Zank había descubierto a Kobayashi y a Ryuzu mucho antes gracias a su habilidad visión lejana. Tras usar su visión de rayos décimo y ver que el interior de la chica de cabello plateado no era de carne y hueso humano, supuso que Kobayashi era un usuario de Teigu. Dejar que su Teigu se alejara de su lado, qué tontería. Nunca había decapitado a un usuario de Teigu. Se preguntó si sería diferente a decapitar a otras personas. Vista de ilusión. El efecto era que, al activarse, podía hacer que el objetivo viera a la persona que más deseaba ver. Había usado este movimiento para decapitar a muchas personas, y siempre funcionaba. El niño que estaba detrás de él pronto también tendría la cabeza cortada. ¿Qué dirás? Mamá. Papá. ¿O el nombre de la persona más cercana a ti? Cualquiera está bien. Considéralo mi último acto de misericordia. Pero a cambio, tienes que dejar que te corte la cabeza como es debido. Su sonrisa se hizo aún más torcida. Sin embargo, por fin has aparecido, Zank el decapitador. 1 La sonrisa retorcida y malvada de Zank se congeló en su rostro. Kobayashi también había pensado en muchas personas que podría ver. Sus padres, su hermana o incluso Aqua y los otros niños problemáticos. Pero lo único que vio fue a Zank el decapitador. Debido a que el efecto del collar era demasiado fuerte, bloqueó por completo el efecto de ilusión. Maldita sea. Me estaba emocionando por nada. En realidad, el mejor método habría sido fingir que estaba bajo el hechizo, correr y lanzar un ataque sorpresa en cuanto Zank bajara la guardia. Podría haberlo eliminado fácilmente. Pero no se atrevía a mostrarle una expresión cálida y nostálgica a un hombre corpulento, sobre todo con su sonrisa tan torcida. No esperaba que no cayeras en la trampa. Zank entrecerró los ojos. Parecía que él tampoco esperaba que su Teigu fallara. Kobayashi se encogió de hombros y dijo con impotencia. Para ser honesto, yo quería caer en la trampa más que tú. Esperaba una reunión diferente con mi familia. Por desgracia, cierta diosa idiota me tiene demasiado cariño y me ha vuelto inmune a casi todos los efectos negativos. Una diosa. Si existiera una diosa, ya me habría castigado con un castigo divino. Y aún así sigo aquí cazando. Cuando pienso en los lamentos y llantos de esa gente, no puedo contenerme. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Como si hubiera escuchado un chiste, la sonrisa de Zank se volvió aún más desinhibida y retorcida. Ah, es un caso perdido. Igual que todos los demás que han caído en la locura. Kobayashi desenvainó lentamente la espada larga de su cintura y dijo. Si fuera esa diosa sin principios, incluso si fueras un villano culpable de los crímenes más atroces, siempre que te arrepintieras sinceramente y pidieras perdón, ella podría muy bien perdonarte. Pero, las faltas que has cometido aún deben pagarse. Vamos, cuenta tus pecados. He estado escudriñando tu corazón. Veo que no te has conmovido en lo más mínimo. ¿Es la forma definitiva de autohipnosis, o existe realmente una diosa? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría!
Zank se interesó aún más en Kobayashi, su sonrisa era malvada y desenfrenada. Una gran batalla entre ambos estaba a punto de estallar. Kobayashi dio un gran paso adelante, lanzando su espada directamente a la garganta de Zank. Zank se inclinó ligeramente hacia atrás, y la espada larga pasó junto a su rostro. Al fallar la estocada, intentó un corte descendente, pero fue bloqueado por dos espadas cortas. Aprovechando la apertura, Kobayashi pateó. Zank también levantó la pierna para interceptar. Todos sus movimientos eran descifrados. Zank incluso podía leer su corazón y predecir sus próximos ataques. Primero un corte horizontal, luego un corte descendente, seguido de una patada, la espada larga regresa para un corte ascendente, una finta. En realidad es un golpe de nivel medio, seguido de un rayo, uno trueno. Un rayo salió disparado de la palma de Kobayashi, precipitándose hacia el pecho de Zank con la velocidad de un trueno repentino. Pero Zank dobló las piernas hacia atrás con fuerza, esquivándolo en el último instante, y luego realizó varias volteretas hacia atrás consecutivas para distanciarse rápidamente. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Un desfase entre tus habilidades y tus ataques básicos? ¿De verdad es más útil la magia? Tus pensamientos se vuelven cada vez más interesantes. La sonrisa de Zank era incomparablemente retorcida y feroz. No pudo evitar preguntar. Una habilidad que nunca había visto. ¿Es realmente magia? ¿O es la habilidad de algún tipo de arma? Es mágico. No te miento sobre eso. No hace falta que me mientas, ¿es eso lo que piensas en tu corazón? Entonces lo consideraré mágico por ahora. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! El interés de Zank fue creciendo cada vez más. Fin del capítulo. Chicos, cruzamos la marca de las 500 piedras de poder y, como prometimos, aquí está el capítulo de las recompensas. Comentario 3 comentarios. Votar 1 queda Chapter 49. Chapter 49. Sly. Zank de Beader. Capítulo 49. Mata. Zank el decapitador. Kobayashi levantó su espada larga, concentrándose cada vez más. Ya no estaría limitado por la simple esgrima. Era hora de combinar técnicas de espada y magia. Una zancada larga hacia adelante para un corte horizontal, un agarre a dos manos en la espada para girar y seguir con un corte ascendente, luego girar la hoja horizontalmente para un golpe descendente usando habilidad de espada. Corte de ángulo bajo para anular los cuadros de recuperación, y mientras tanto, lanzar magia. Flecha de fuego con la mano izquierda, jejeje, los jóvenes son tan directos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Zank el decapitador esquivó todos los ataques mientras continuamente escupía basura. Kobayashi no se dejó llevar por la provocación, perdiendo el ritmo ni descuidando sus ataques. Continuó usando técnicas de espada y magia con la misma frecuencia, pero por mucho que atacara o lanzara golpes bajos, no podía dañar a Zank. El ataque sorpresa anterior ya lo había puesto en alerta máxima. Esquivaría cualquier ataque que no comprendiera de antemano. Esta capacidad de leer la mente es inesperadamente complicada. Kobayashi estaba un poco frustrado. Parecía que el collar que Aqua le había dado no ofrecía resistencia a la lectura mental. Incluso podía anular ilusiones, y ella había afirmado exageradamente que podía bloquear ataques mentales. ¿Sería posible que, al no tener malas intenciones, la lectura mental no pudiera bloquearse? Sin embargo, tenía una contramedida. Tu habilidad para leer la mente ciertamente es problemática, pero ya tengo 3 formas de lidiar con eso. ¿Ah? ¿Tienes 3? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! El primer método consiste en proteger mi mente y dejar de pensar, en usar mi cuerpo para atacar y defenderme inconscientemente. Es lo que los artistas marciales suelen llamar el estado de no-yo. 2. Desafortunadamente, Kobayashi no pudo usar este método. Su mente había sido corroída hacía tiempo por el colorido mundo de su vida pasada. No podía calmarse lo suficiente como para borrar todos los pensamientos errantes. El segundo método es un poco más simple y rudimentario. ¿Magia? Bingo. Lo tienes bien. Y esa frase fue lo último que Zank pudo captar de la mente de Kobayashi. Después de eso, no pudo percibir nada en absoluto, solo un vasto vacío. Magia. Barrera mental. El hechizo fue originalmente derivado para evitar que los enemigos usaran magia mental para controlar a los propios magos, pero como la mente estaba protegida, podía anular naturalmente la lectura de la mente. Muy bien, la segunda ronda comienza ahora. Kobayashi se humedeció los labios. Al ver que la expresión de Zank se volvía aún más arrogante, su espíritu de lucha se disparó. Las tornas han cambiado.
Zank, que había estado defendiendo y contraatacando, fue el primero en atacar. Sus espadas cortas gemelas se movían a una velocidad extrema, y sus estocadas y cortes formaban un muro impenetrable. El más mínimo paso en falso lo hacía pedazos y con las extremidades volando. Kobayashi se sorprendió un poco. Parecía que Zank no solo dependía de su Teigu para hacerse el duro. Tenía una habilidad increíble. Pero, Kobayashi usó su espada larga para bloquear las espadas gemelas de Zank, y entonces, de repente, su pierna izquierda atacó con una patada baja. Pero Zank también levantó la pierna izquierda para bloquear. Kobayashi también esquivó limpiamente una patada derecha posterior. Tras separarse la espada larga y la corta, presionó de inmediato, desequilibrando el cuerpo de Zank, impidiéndole ejercer fuerza. Pero Zank lo vio venir un paso adelante. En cambio, aprovechó la parte inferior del cuerpo de Kobayashi, que estaba desprotegida, y lo pateó. Esto no está funcionando en absoluto. Maldijo Kobayashi mientras se levantaba del suelo. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Zank le dio un golpecito al Teigu en la frente y dijo, con cierta jactancia. Precognición. Aunque no pueda leer tu mente, puedo adivinar tu próximo movimiento observando los minúsculos movimientos de tus músculos. ¿Quién te crees que eres, el 10º Bongola? Replicó Kobayashi en voz alta. Parecía que esto no iba a funcionar. Conocía la habilidad de precognición y esperaba poder eliminarlo después de que su lectura mental se debilitara, pero ahora estaba claro que no sería posible. Su propia esgrima estaba en pañales. No había posibilidad de derrotar a un enemigo con una esgrima superior que también podía prever sus ataques. Esperar. No necesito pelear con él en absoluto. Para ser precisos, no necesito pelear con Zank mientras lleve su Teigu. Ya que el Teigu es el problema, ¿por qué no robarlo? ¿Entiendes siquiera el valor de la habilidad divina robar? Jejejejeje, la sonrisa de Kobayashi se volvió demoníaca de repente. Los dedos de su mano derecha, a su lado, comenzaron a retorcerse de forma extraña, como si realizaran algún tipo de ritual preparatorio. Aunque parecía un movimiento inútil y extraño, Zank aún presentía peligro. Esta sensación era aún más intensa al saber que su oponente poseía habilidades extrañas. Kobayashi extendió su mano derecha, la apuntó al Teigu y gritó. Toma esto. Alto. Kobayashi. ¿Estás bien? Gak. La palabra se le atascó en la garganta. Esa sensación de querer disparar, una habilidad, pero no poder, era extremadamente frustrante. ¿Quién interrumpió mi canto? Oh, ¿eres tú, chico? Al ver a Tatsumi acercándose rápidamente por detrás, la comisura de la boca de Kobayashi no pudo evitar temblar. Como era de esperar de un protagonista. ¿Robar la presa en un momento crítico? Tatsumi, has llegado justo en el momento adecuado. ¿Verdad? Sentí que algo andaba mal y vine corriendo enseguida. Menos mal que llegué a tiempo. No, lo quise decir de otra manera. Tatsumi había entendido completamente mal. Pero Kobayashi no podía dejar que se involucrara. Lo bloqueó sutilmente con el cuerpo y dijo. Tatsumi, retrocede. Tatsumi dijo emocionado. Sería mejor si peleamos juntos, ¿verdad? No. ¿Has olvidado la regla de hierro de las batallas entre usuarios de Teigu? Lo reprendió Kobayashi. Así es. Tatsumi recordó. Una batalla entre usuarios de Teigu con intenciones asesinas inevitablemente resultaría en la muerte de uno de los bandos. Con razón ha estado frente a mí todo este tiempo. Intentaba protegerme. Tatsumi estaba profundamente conmovido. Pero la verdadera razón era que no quería que le robara la presa. Kobayashi estaba muy interesado en el Teigu espectador. Omnipotencia de 5 miradas y, naturalmente, no dejó que Tatsumi interfiriera. Tatsumi, sin embargo, estaba desconcertado. Un momento, si es una batalla entre usuarios de Teigu, ¿por qué no está la señorita Ryuzu? Mi querido Watson, usted ha encontrado el punto crucial. Eso es lo que dijo. Kobayashi miró al hermoso autómata que estaba bajo la luz de la luna y dijo en voz alta. Es tu turno de subir al escenario, Ryuzu. No soy un Teigu, sino un autómata. Por favor, no se equivoque, maestro Tatsumi. Pero está dando una impresión bastante desagradable, maestro Kobayashi. Ser incapaz de lidiar con un simple insecto, mi valoración de usted está a punto de bajar. La voz fría y afilada de Ryuzu llegó desde arriba. Kobayashi se encogió de hombros con impotencia. Sí, sí, por eso solo puedo pedirte ayuda. ¿Puedes hacerlo, Ryuzu? Sí. Como usted ordene, maestro Kobayashi. Ryuzu flotó desde arriba, su vestido de noche no estaba despeinado en lo más mínimo, tan elegante como una dama noble.
No creo haberte contado el tercer método, ¿verdad? Kobayashi también reveló una sonrisa maliciosa, igual que la de Zank. La fuerza de un Teigu, aparte de los tipos biológicos, generalmente depende del usuario. En otras palabras, los humanos tienen límites, pero los Teigu humanoides no. ¿Lee la mente? Ryuzu no tiene mente. ¿Visión de rayos X? Ryuzu está lleno de engranajes. ¿Precognición? Ryuzu es más rápido que él. Aunque prevea el ataque, no podrá esquivarlo. Mi amo rara vez me pide ayuda. Esto es un gran golpe para mí como su asistente. Por lo tanto, deseo completar esta petición a la perfección. Ryuzu sujetó el dobladillo de su falda con ambas manos, hizo una elegante reverencia y dijo con lengua afilada. Por lo tanto, ¿podría molestarte hasta morir? Un Teigu humanoide, ¡qué alegría! ¡Qué alegría! Zhang no pudo evitar reírse a carcajadas y dijo emocionado. ¿Qué se siente al cortarle el cuello a un Teigu? Déjame confirmarlo. Con esto, dio un gran paso y cargó hacia adelante. Dos guadañas de aspecto futurista aparecieron debajo de la falda de Ryuzu, haciendo que uno se maraville ante el misterioso y vasto espacio que la falda de una chica podía contener. Uno sonido metálico. Alta tecnología versus armas blancas. Las guadañas y las espadas cortas chocaron apasionadamente en el cielo nocturno, aumentando su velocidad, lanzando innumerables chispas que desaparecieron. En comparación con Zank, que esquivaba y balanceaba sus brazos constantemente, Ryuzu, que se quedaba quieta y atacaba solo con las guadañas que llevaba debajo de la falda, era mucho más elegante. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Así que este es un Teigu humanoide? En ese momento, Zank sintió que había superado sus propios límites. Con la ayuda de su Teigu, ya había superado los límites de un humano. Pero aún no fue suficiente. El maestro Kobayashi está esperando. Terminemos con esto rápido. La velocidad de Ryuzu aumentó repentinamente varios niveles. Sumado al hecho de que no tenía articulaciones humanas que la frenaran, era muy superior a Zank, atacándolo constantemente y obligándolo a retirarse. Ja, ja, qué alegría. Qué alegría. Zank jadeaba con dificultad. Todos los presentes sabían que estaba al límite de sus fuerzas. Ryuzu avanzó lentamente y dijo con una lengua afilada. Al final, solo eres un insecto. Incluso con un supuesto Teigu, eres solo un insecto un poco más fuerte. Un simple Teigu es muy inferior a mi rendimiento. Su espíritu competitivo es sorprendentemente fuerte. Kobayashi chasqueó la lengua en voz baja. ¿Será porque siempre hablo de lo genial que es Teigu delante de ella? Necesito prestar más atención a sus sentimientos. Bien. Como no hay nuevas actuaciones, deberías salir del escenario. Es la etiqueta más básica para un payaso, ¿no? ¿Un payaso, soy? La lengua afilada de Ryuzu casi hizo que Zank perdiera la compostura. Por desgracia, a ella no le importaban en absoluto sus sentimientos. Se movía a una velocidad extrema, realizando una danza magnífica y peligrosa a su alrededor, con sus guadañas gemelas brillando con una luz brillante y letal. Aunque Zank se resistió con todas sus fuerzas, fue en vano. Solo pudo dejar que las heridas en su cuerpo aumentaran mientras su resistencia se agotaba continuamente. Finalmente, bajo los cortes de alta velocidad de Ryuzu, su cabeza voló alto hacia el cielo. ¿Es este mi fin? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! El decapitador murió decapitado. Probablemente fue el castigo divino más apropiado para él. Fin de un libro. Comentario 1. Comentario. Votar 1. Queda Chapter 50. Chapter 50. Kobayashi Isaman o Kando Anyone 4. Capítulo 50. Kobayashi es un hombre que puede con cualquiera. Después de acabar con Zank el decapitador, los miembros de Night Raid regresaron a su base. Tan fuerte. En el salón principal, el único testigo de la batalla, Tatsumi, no pudo evitar gritar sus elogios. Se jactó ante los demás. La señorita Ryuzu es tan fuerte. Sus dos guadañas se movían tan rápido que formaban una barrera impenetrable, y ni siquiera Zank el decapitador, que también usaba Teigu, pudo resistirlas. Su figura grácil y ágil, brillando bajo la luz de la luna, era más elegante y hermosa que la bailarina más famosa de la capital. ¿Ah, sí? ¿En serio? Los demás miembros de Night Raid alzaron las cejas y miraron con curiosidad a Ryuzu. Era la primera vez que actuaba. Aunque Tatsumi era el único testigo, para que él estuviera tan lleno de adoración y admiración, su fuerza debía ser inmensa. Gracias por el elogio. Ryuzu sujetó el dobladillo de su falda e hizo una reverencia elegante, aceptando el cumplido con gracia, pero añadió con su lengua afilada. Sin embargo, ¿podrías dejar de compararme con una bailarina?
Como mínimo, esas chinches pretenciosas son incapaces de completar el encargo de mi maestro. ¿Acaso está siendo deliberadamente mordaz para destacar su propia importancia? Parece que últimamente he estado descuidando sus sentimientos. Kobayashi sabía que Ryuzu estaba hablando de él. ¿Por qué te emocionas tanto? Bulat le dio una fuerte palmada en la espalda a Tatsumi, lo que provocó que la delicada flor de niño se encogiera hacia atrás, sus hombros, y gritara de dolor. Leone también le dio unas palmaditas en la espalda con impotencia y bromeó. Tatsumi, ¿no eras un completo inútil? ¿Por qué estar tan feliz y alborotado si ni siquiera pudiste ser útil? Pero no soy un usuario de Teigu. Tatsumi lo miró con los ojos entrecerrados y dijo molesto. ¿No me advirtieron todos solemnemente que una persona común no tiene ninguna posibilidad contra un usuario de Teigu y debería huir inmediatamente al encontrarse con uno? ¡Ay, qué va! ¿De verdad te acordaste de eso, paleto descerebrado? El mío se sorprendió un poco. Por una vez, Tatsumi no le contestó. En cambio, se rascó la mejilla tímidamente y dijo en voz baja. En realidad, Kobayashi fue quien no me dejó unirme a la pelea. ¿Cuál es la diferencia? Sigues siendo un patán sin cerebro, ¿verdad? Mine aprovechó la oportunidad para burlarse de él. Dilo otra vez. Tatsumi, furioso, se lanzó a luchar contra ella. Al ver su furia, Mine se escondió rápidamente detrás de Sheele, lo que dejó a Tatsumi, quien le debía mucho a Sheele por su amabilidad, furiosa e indefensa. Bueno, dejen de hacer tonterías. En cualquier caso, es genial que nadie haya salido herido en esta misión. Al ver que la escena se estaba volviendo demasiado animada, Nagenda devolvió la atmósfera a la seriedad. Ella le dijo a Tatsumi. Acabas de decir que no podías intervenir en la pelea porque no tienes un Teigu. ¿Eso significa que te sientes frustrado por eso? Un poco, supongo. Tatsumi bajó un poco la cabeza y su voz se volvió un poco grave al decir. Antes de ver una pelea entre usuarios de Teigu, no pensé que la diferencia sería tan grande. Pero después de ver la batalla entre la señorita Ryuzu y Zank el decapitador, comprendí claramente que existe una brecha insalvable entre ellos. Si se hubiera enfrentado a Zank y su espectador, seguramente habría sido derrotado miserablemente. No es tan exagerado como dices. Nagenda hizo un gesto con la mano para indicarle que no se desanimara. Cada Teigu tiene diferentes efectos y funciones. También hay Teigu que no aumentan la fuerza, por ejemplo, Fundación Gaea, que solo permite la transformación. Incluso con su Teigu, su fuerza es menor que la de una persona común. Probablemente estaba hablando de Chelsea, la asesina que no tenía habilidades de lucha y era débil tanto en constitución como en habilidades motoras. Pero hay algo que dijiste que es cierto. Nagenda dijo muy seriamente. Una persona común no tiene ninguna posibilidad contra un usuario de Teigu. Solo un usuario de Teigu puede derrotar a otro usuario de Teigu. Las palabras del anciano también son populares en otros mundos. Aunque sonara un poco cómico, fue, sorprendentemente, una perla de sabiduría. Por cierto, ¿quieres probar un Teigu? ¿El que nos regaló Zank el decapitador? Puedo. Tatsumi se emocionó mucho al escuchar la sugerencia de Nagenda, pero luego sintió que algo andaba mal y preguntó con cautela. ¿Puedo? Las mismas palabras, dichas con un tono diferente, expresaban naturalmente un significado diferente. Nagenda sonrió y dijo. Entonces tendrás que preguntarle a la persona que derrotó a Zank el decapitador. Señor Kobayashi, Tatsumi miró a Kobayashi con ojos abiertos y lastimosos. Kobayashi se acarició la barbilla y dijo. Para ser honesto, odio cuando otras personas usan mi botín. Oh, no, Tatsumi estaba un poco decepcionado. Pero entonces oyó a Kobayashi cambiar de tono. Sin embargo. Si eres tú, Tatsumi, puedo dejar que lo intentes. ¿En serio? Gracias. Saltó de alegría. La onda de Tatsumi probablemente no sea compatible con espectador. Le haré un favor. Y aunque pueda usarla con éxito, no importa. Habiendo recibido mi educación ideológica, es una parte importante de mis planes de futuro. Un aumento en su fuerza también lo hará más útil. Entonces, no seré educado. Tatsumi tragó saliva, un poco nervioso, y extendió su mano hacia espectador, mientras también se quejaba mentalmente de lo feo que se veía el Teigu. Tomó el Teigu y se lo puso en la frente. Después de ponérselo, se veía realmente feo. A continuación se presentó Kobayashi. Basado en mi pelea con Zank, espectador tiene 5 habilidades. Perspicacia, visión lejana, visión de rayos X, visión ilusoria y precognición. La intuición te permite leer lo que alguien piensa observando su expresión.
La visión lejana te permite ver cosas a distancia. La visión de rayos X te permite ver a través de obstáculos. La visión de ilusión permite al objetivo ver una ilusión. Y la precognición te permite ver su próximo movimiento observando los pequeños movimientos de sus músculos. Estas habilidades son muy útiles en combate. Puedes probarlas todas. Oh, ¡qué fuerte! Tatsumi probó las 5 habilidades. Era la primera vez que usaba un Teigu, y estaba muy emocionado y muy cuidadoso. No se sabe si fue porque lo había despreciado por ser feo, pero este pareció despreciarlo por ser débil. Al poco tiempo, comenzó a mostrar rechazo. Urk. Tatsumi sintió una ola de mareo y se tambaleó hasta caer de rodillas, provocando que los demás gritaran alarmados. Lubok dijo con cierto pesar. Es una lástima. Parece que no puedes usar este Teigu. ¿Es así? ¿No puedo usarlo? La mirada de Tatsumi se ensombreció. Era imposible no decepcionarse. Todos en Night Raid usaban Teigu excepto él. Era inevitable que sintiera una sensación de aislamiento. Sin embargo, rápidamente se ajustó a su estado de ánimo y les dijo a los demás. Bien. Ya que no puedo usarlo, ¿por qué no lo intentan? Aunque es un poco feo, sus efectos siguen siendo muy fuertes. No, no, no. Lubok hizo un gesto con la mano en señal de negación, incluso con cierto disgusto. Bulat explicó. Los Teigu suponen una enorme carga para el cuerpo y la mente. En principio, cada persona solo puede usar uno. Si se usan más, existe el riesgo de morir por sobreesfuerzo. ¿Es eso así? Esta fue la primera vez que Tatsumi se enteró de que existían condiciones tan duras para utilizar un Teigu. En ese momento, Kobayashi habló de repente. No, creo que puedo intentarlo. ¿Quieres decir que quieres usarlo, Kobayashi? Leone le dio una palmadita en el hombro para detenerlo. No te presiones. Ya tienes Aryuzu, ¿no te basta? Mira, ya se está poniendo celosa. Siguiendo su dedo, Kobayashi vio que los ojos de Ryuzu tenían un brillo peligroso. Pero espectador también fue el primer Teigu que obtuvo. No había razón para no intentarlo, y estaba bastante seguro de que podría usarlo. En realidad, puedo cambiar mi propia longitud de onda. MMM. Al escuchar sus palabras, los miembros de Night Raid se sorprendieron un poco. Kobayashi continuó. Que se pueda usar un Teigu depende de si la longitud de onda del usuario está dentro del mismo umbral que la del Teigu. Cuanto más cercana sea la longitud de onda, mayor será la compatibilidad y mayor será el poder del Teigu. Pero yo soy especial. Puedo cambiar mi propia longitud de onda y usar un Teigu a la fuerza. Era un efecto de la magia. Todo mago era un maestro con un poder mental excepcional. Modificar el propio poder espiritual para comunicarse con los elementos era facilísimo. Una longitud de onda Teigu incompatible era un problema para personas como Tatsumi, que no sabían usar magia, pero para Kobayashi no era ningún obstáculo. Entonces, ¿eso significa que Kobayashi es un hombre que puede con cualquiera? De repente Leone dijo algo grosero, rompiendo la atmósfera seria y asombrada. Kobayashi se encogió de hombros y dijo. Puedes pensarlo de esa manera. Pero, una mujer que puede liarse con cualquiera suena lasciva. ¿Por qué un hombre que puede liarse con cualquiera suena tan raro? No me digas, ¿así es como usas a la señorita Ryuzu? Kobayashi no respondió, solo sonrió misteriosamente. A los ojos de los demás, esto era una admisión tácita. Magenda pensó en otro Teigu humanoide del cuartel general que nadie había podido usar durante siglos. Si Kobayashi también pudiera usar este método para activarlo, entonces derrotar a Sdead no sería imposible. Está bien entonces, pruébalo. Para comprobar si lo que decía era cierto, Magenda quería que se manifestara. Pruébalo, lo probaré. Kobayashi tomó el Teigu y se lo puso en la cabeza sin dudarlo. Fin del capítulo. Comentario 2 comentarios. Votar 1 queda.